Cristina estuvo en Crónica TV con Chiche Helblum e hizo un reportaje, ahora vamos a analizarlo, en el cual trata de retomar la iniciativa. Lo que sucede es que el discurso de Cristina parece un calco exacto de lo que viene diciendo en los últimos 8 años. Fíjate cuando Cristina vuelve a reiterar que es una perseguida política la estrategia de la victimización frente al avance cada vez más veloz, y acá hay un dato político innegable después de las PASO, de las causas de corrupción que acosan al kirchnerismo. Por esta gente que además de perseguirme a mí, persigue a mi familia. Mi hija, cuando llegó a Olivos, tenía 12 años y están como formando parte de una asociación ilícita. Chiche, nunca se vio una persecución de esta manera. Realmente se está haciendo barbaridades, es una persecución tan brutal. No es por la sucesión, ni por el plazo fijo, ni por los inmuebles. Es porque nunca fue un dispositivo del poder y porque esta gente quiere disciplinar a todos. Esta gente quiere disciplinar a empresarios, a sindicalistas, a jueces. ¿Vos no viste que hablan de que todos son mafiosos menos ellos? Son todos mafiosos menos ellos. O sea, hay corrupción allá, pero los que blanquean plata son ellos. ¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del presidente. ¿Quién blanqueó plata negra? El amigo del alma del presidente, que además es el dueño de Edesur, el que te llegan las facturas a vos, que ahora te arrancan la cabeza. ¿Y quién es el dueño de las empresas donde te arrancan la cabeza? Los amigos del presidente. El otro amigo del presidente es el dueño de Edenor, que también blanqueó. Ellos blanquean plata negra y los que robamos somos nosotros. Pero fantástico. Ya están en la mesa de 23 PM, además de Pablo de León, Luis Gasulla y Pablo Mendelevich, el periodista del diario Clarín, Fernando González, uno de los periodistas de política más prestigiosos del país, y, como decía, Matías Tombolini, está llegando un ratito Luciano Laspina. A ver, el esquema de Cristina es la de siempre, ¿no? Nosotros robamos, ¿por qué no se fijan en lo que está haciendo Macri? Pero por otro lado, el tema de la persecución política, ¿no? La idea, un poco uno escucha a Cristina y es un poco el esquema de ellos, ¿no? Quieren asustar a los empresarios, los sindicalistas y demás. Está poniendo en Macri un poco lo que trató de hacer el kirchnerismo y que obviamente después se derrumbó con la derrota electoral del 2015. Yo si fuera un asesor de Cristina en este momento le diría que no haga más reportajes. ¿Ah, no? No, la verdad que me parece que los reportajes a partir del de Novarecio, el de El País de España ayer, reconociendo que había hechos de corrupción, hubo hechos de corrupción en su gobierno, y el de hoy, porque es cierto que planteó la victimización, pero el problema es que después vino el contraste con las verdaderas víctimas, porque terminó defendiendo a Julio De Vido, terminó negando la responsabilidad del Estado en la tragedia de Once, y ahí estaban las verdaderas víctimas, ¿no? La tragedia de Once es el episodio más dramático que tuvo al Estado como actor en los últimos años, ¿no? Yo traslado y digo, la tragedia de Once es lo que eran las cuestiones de derechos humanos 15 o 20 años antes. Y que la justicia ya demostró de que el Estado estuvo comprometido, porque los condenaron a los 2 ex secretarios de Transporte, a Cirigliano, y después de la tragedia de Once cambiaron los durmientes, empezaron a hacer las obras en el Tren Sarmiento, o sea, tenían la cola sucia. Y eso yo creo que ha sido hoy una declaración absolutamente contraproducente, que seguramente no le va a hacer ganar un voto y por ahí le haga perder alguno. Sí, ahora vamos a ver, ¿no? Es fuerte cuando Cristina dice el Estado no tuvo responsabilidad en la tragedia de Once, porque claro, como dice Gasulla, Cristina ahí está negando lo que han dicho muchos jueces, en primera instancia, en la Cámara Federal, en el juicio oral, es decir, muchos jueces que han ratificado con sus condenas. Ahora el que falta es De Vido, que quedó afuera porque en su momento Bonadío lo dejó afuera, pero muchos jueces han emitido condena muy fuerte, 6 años para Schiavi, 8 años para Jaime, más otras 19 personas involucradas, empresarios y exfuncionarios, diciendo que ha habido una responsabilidad fuerte. Y la verdad que es un juicio que se hizo prácticamente con jueces que venían investigando incluso durante el gobierno de Cristina, porque esto fue a principio del año pasado, ¿no? Diciembre del 2015 y termina en Claro. el 2016. Y además los O sea que ahí sobreprecios- Macri mucha mano no metió, digamos, en el juicio de Once. Los sobreprecios conformados en la compra de vagones por el 121%, y
fundamentalmente de la Está bien, pero lo que digo es de lo principal complicación, que es, ella busca en los datos blandos, digo, cuando habla del amor o cuando habla de una frase rara, ¿no? La de las mujeres nunca son lo suficientemente flacas, dijo Cristina. Una frase para analizarla por ahí. Pero, digo, busca humanizarse en eso y en cuestiones como la tragedia de Once y las responsabilidades del Estado aparece absolutamente deshumanizada. Y me parece que eso es un problema para Cristina en este momento, porque en los reportajes, y por eso decía, le recomendaría que no haga más reportajes, no hubo un atisbo de autocrítica, no hubo absolutamente ningún rasgo. ¿Pero de qué margen le autocrítica. quedaba ahí? Porque es cierto que después Randazzo reconoció lo que era el desastre de Jaime y previamente lo que eran los ferrocarriles, y de hecho hace campaña con eso Randazzo, es el capital político que le queda. Pero vos, ¿qué margen le quedaba a Cristina? De decir, bueno, En algunas cosas nos equivocamos. nos equivocamos en todo eso. En algunas, Sí. no, ni siquiera uno le pide que en todas. En algunas cosas nos equivocamos. Me parece que eso le hubiera dado un rasgo de humanidad, sobre todo para una expresidenta que está en campaña. Yo creo que la entrevista Vos fuiste cómoda- durísimo hoy en Twitter con nuestro colega Chiche Hellblum. Sí. Dijiste A mí me gustó. es la entrevista más amigable más y cómoda que amigable. tuvo. Pero Sí, claramente. reivindicabas a Novarecio y dijiste que era prácticamente vergonzosa. Yo la creo que a entrevista Novarecio de le Chiche. faltaron un montón de cosas. Sí. Ahora, lo digo de esta comodidad de la entrevista. Más difícil, con una Sí. persona muy difícil de entrevistar. No, está bien, pero con Chiche fuiste implacable. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque fue como, empezaron hablando de que comía puré de calabaza. A mí no me parece mal que le pregunte su vida sentimental, todo eso, pero era una entrevista cómoda. Pero fue tan cómodo y tan sencillo que le jugó en contra. Porque Claro. ¿qué vimos hoy? Vimos a Cristina como es. Cristina es así. Cristina es esta persona. Y si no, vale que hay que recordar el día del accidente de Once, cuando sale Juan Pablo Schiavi a decir, ¿qué dice Schiavi? Si hubiera sido feriado, si hubiera muerto menos gente. ¿Por qué dice eso Schiavi? Porque Cristina le dijo de sí eso. Entonces, en esta lógica, los funcionarios kirchneristas que salían y repetían por el terror que le tenían a ella. Cristina piensa eso. Entonces, hoy vimos a lo que es Cristina, la que piensa eso, la que desdeña a los familiares. Y es mentira que los familiares de Once ella los trató bien. Ella igualó su sufrimiento por la muerte de Néstor, que quedó viuda, con el sufrimiento de una Le persona quiso dar de cátedra del 52 dolor personas. a Zulema Ojeda, Claro. que había perdido a su hijo y que le había dicho, le había pedido en televisión que se ponga Cristina en su lugar. Le tiró un manual del dolor, le dijo, vos no sabés lo que es el dolor, y además le mintió en la cara a una madre que había perdido un hijo. Yo creo que está pasando lo que nos imaginamos que iba a pasar cuando se supo que iba a empezar a dar entrevistas. Era imposible que esta mujer pudiera hablar sin decir barbaridades, esquivando las respuestas posibles racionales al tema de cómo hizo el dinero, cómo se enriqueció, su pensamiento crudo, como vos decís, todo esto, ¿no? O sea que creo que ella nunca debió haber dado estas entrevistas, y si sigue dando, creo que va a seguir empeorando y diciendo gansadas y disparates, como está diciendo. De todas las gansadas que dijo en los tres reportajes, a mí me llama la atención que lo peor de todo es lo menos comentado. En mi opinión, lo peor de La todo. del país, La del país, pero ¿cuál? lo del habeas corpus. Lo Sí, del habeas corpus es exactamente. increíble. Exactamente. Dijo que A ver, va un Ella segundo, que porque hizo- no se entiende nada. Porque hizo- el país acá en la Argentina, en España lo lee todo el mundo. Acá lo El lee diario el El País microclima. le hace Sí. un largo reportaje, hasta ahora creo que el mejor reportaje que se le hizo de esta serie, lo hizo Carlos Cue, que es español, le hace el reportaje, un reportaje muy largo, y de entre las preguntas que la sorprenden a ella, le hace una pregunta que siempre le quisimos hacer a Cristina a ver qué contestaba, y es, ¿cómo siendo usted abogada nunca presentó un habeas corpus en Santa Cruz por los desaparecidos? ¿Y sabes lo que contestó? Contestó, en Santa Cruz no había desaparecidos. O sea, hizo desaparecer a los desaparecidos de Santa Cruz. Yo no veo a los organismos de derechos humanos quejándose de que Cristina está diciendo que no eran 30.000. A ver, porque los de Santa Cruz no existían. sumamos a Luciano Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, hombre clave del PRO de Cambiemos en el Congreso. Mirá cuando Cristina decía con Chiche Hellblum que el Estado no tuvo responsabilidad en la tragedia de Once. Mira, la tragedia de Once fue algo muy fuerte, Sí. muy fuerte. Yo me reuní después de que eso sucedió
con casi todos los familiares. Le dimos toda la ayuda que podíamos darle, inclusive algunos de ellos nos habían pedido que también si no podíamos ayudarlos con los abogados, y le dijimos no, los abogados... No les dieron nada. ¿A quién? Cristina, a las víctimas de 11. No, perdóname, nosotros recibimos y solucionamos muchísimos problemas de la Yo te gente. estoy diciendo, no le dieron nada. Mirá que yo lo pregunté. No, Chiche, te puedo... Lástima que no... Ojalá sea cierto. Lástima, pero te puedo traer los nombres de las personas que asistieron. Yo pregunté, nada le dieron, no le dieron una indemnización, algo. No, indemnización no le podía dar el no Estado. sé, digo... No, Chiche, escucha. Indemnización el Estado no les podía dar porque para indemnizar el Estado tiene que ser condenado en juicio. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, sí. No, mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos ver en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias. El auto, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin, la verdad una tragedia terrible, ¿eh? Brutal, si vos no frenás y te estrellás. Bueno, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. La verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Todo esto que está diciendo Cristina ya está probado en el juicio de 11, donde los jueces, en un fallo muy extenso, cuentan cuál fue todo el contexto y por eso condenan a 6 años a un secretario de Transporte y a 8 años a otro secretario de Transporte, y si siguen en la misma tónica también lo van a condenar a Julio De Vido, que hoy está en el banquillo de los acusados. Es decir, la responsabilidad nodal del Estado en todo lo que era el contexto de la corrupción y el desvío de los subsidios para que el tren, en vez de la guita ir a tener un tren eficiente y en buenas condiciones, fuera a los bolsillos de los empresarios, los siriglianos, y volviera a lo de los funcionarios públicos y no estuviera en las vías. Hoy Ernesto Teneman publica una nota de Infobae muy interesante, la verdad que puntualiza absolutamente todo esto, la llama 11 la última perversión de Cristina, que Cristina sigue reiterando esto, ¿no? Pese a lo que dicen los jueces, pero también recuerda que Cristina estuvo 5 días sin aparecer después de la tragedia de 11, el 22 de febrero del 2012, y cuando reaparece en Rosario, ahí es el día que desde la tribuna dice a cámara, se ve bien en la cámara como con sus labios se puede percibir bien su expresión, donde dice ahora vamos por todo. Y uno tiene la impresión de que ese fue el momento en que Cristina fue del vamos por todo al todos presos. Digamos, fue el momento donde quiso ir por todo y ahí empezó de alguna manera a quedar al descubierto todo esto, la corrupción de 11, la corrupción de Vudú, la corrupción incluso que la justicia empezó a investigar de la obra pública, ¿no? Hay un dato que es muy contundente. Ella le echa la culpa al maquinista, ¿no? Que es ir con el más débil en ese caso. Cuando digo la contradicción, esta es una de ellas. Pero Cristina, después de la tragedia de 11, y recordemos, la tragedia de 11 son pasajeros del tren Sarmiento, en general gente de clase media, media baja, muy baja, que viajaban habitualmente. En todas las estaciones del ferrocarril Sarmiento que van hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, Cristina ganó en todos los distritos, en todos los municipios, ganó en el 2011. En todos esos municipios, absolutamente en todos, perdió en 2013. Un año después de la tragedia, que fue en febrero de 2012... Perdió Morón, que hoy está gobernado por un macrista, perdió 3 de febrero, que hoy está gobernado por un macrista, es decir, distritos que eran bastiones históricos del peronismo. En Merlo no perdió, pero perdió en Padua. Sí. Todos los municipios del oeste por donde iba el tren. Y un año después de la tragedia, que fue en febrero de 2012, en febrero de 2013, fue el primer acto que se hizo, hicieron al año de la tragedia, en Plaza de Mayo. Habría un poco más de 10.000 personas, no era mucha gente la que había para recordar a las víctimas, los familiares, mucha gente del conurbano. En ese acto fue la primera vez que se escuchó insultar a Cristina. Esa gente insultó a Cristina mientras era presidente. Después de la tragedia de 11, Cristina no ganó más elecciones. No volvió a ganar.
Digo, es claramente un antes y un después, un punto de inflexión. De las entrevistas era mostrar una Cristina distinta, una Cristina autocrítica. Porque la otra era la que ya todos conocían, la del núcleo duro, la que circulaban los videos por YouTube. Entonces, como dice Fernando, ella se traiciona a sí mismo, porque los quienes le dicen, el asesor catalán, Antoni Rubí, algunos de sus asesores le dicen, mostrate distinta, pedí disculpas, humanizate. Ella no puede con su genio y produce esto de hoy, que me parece por ahí lo más claro de la entrevista. El mérito de la entrevista de Chiche es que la pone cómoda, empieza hablando de la calabaza y terminamos viendo a la Cristina que es la que se traiciona, la que no debería hablar más, como dice Fernando. No hable más porque si no vamos a seguir viendo y va a seguir perdiendo votos.